Buenas tardes, mi nombre es Ángela Bastidas. En esta oportunidad vamos a hablar de la película de los Tres Cristos, una película basada en el famoso experimento realizado por el doctor Milton Rocker en 1959 en el Hospital Psiquiátrico de Michigan, donde tres pacientes con esquizofrenia paranoide comparten una misma convicción. Cada uno de ellos cree ser Jesucristo. El conflicto central es el choque de identidades. Aquí el doctor Strong aplica un enfoque humanista en una época donde los electrochoques y la sedación era la norma. Los tres pacientes tienen las siguientes características. Joseph representa el Cristo intelectual melancólico, León, el Cristo atormentado por la culpa y las tensiones sexuales, y Cass es el Cristo más desconectado y utiliza un lenguaje casi dramático. La premisa del Dr. Strong es colocar a tres pacientes que dicen ser la misma figura única en una sola habitación. La disonancia cognitiva los obliga a confrontar la realidad, donde el delirio no es un simple fallo cerebral, sino un mecanismo de defensa, convirtiéndose en Dios como única forma que estos hombres encontraron para sobrevivir a traumas, abusos y abandono sistemático. Entendamos que desde el proceso clínico y científico, la esquizofrenia es un trastorno mental crónico y altamente complejo del neurodesarrollo. No se considera una enfermedad de una sola causa, sino un síndrome de interacción entre vulnerabilidad genética y factores ambientales. La esquizofrenia es una alteración en la percepción de la realidad y una desorganización de los procesos de pensamiento psicótico, donde la exacerbación y las funciones normales incluyen alucinaciones auditivas y delirios con creencias falsas que no ceden ante la lógica, pérdida de funciones y empobrecimiento del pensamiento, falta de iniciativa e incapacidad de sentir placer y efecto. Sumado al déficit de la memoria de trabajo, atención sostenida y decadencia en las funciones ejecutivas. La escena que hemos escogido se llama Solo puede haber un Dios. En esta secuencia, el doctor Strong presenta a Joseph, León y Cass entre sí. La premisa es simple. Los tres afirman ser Jesucristo, lo que sigue en un colapso absoluto de la lógica y la sensibilidad emocional. El conflicto entre ellos no es físico. Al estar frente a frente, la existencia de uno invalida al otro. No hay negociación posible. Si Joseph es Dios, León debe ser un impostor o un enfermo. Joseph intenta mantener una superioridad intelectual, tratando a los demás con lástima, condescendencia, mientras que León reacciona con una indignación agresiva, sintiendo que su identidad está siendo robada. La desregulación es evidente, sobre todo en el personaje de León. Disparador es la simple presencia de los otros Cristos, que actúan como un espejo que deforma su propia realidad. La manifestación de León pasa rápidamente de la confusión a la ira explosiva. Sus niveles de ansiedad se disparan, empieza a gritar y su lenguaje corporal se vuelve errático. No tiene herramientas cognitivas para procesar la contradicción, lo que su sistema nervioso entra en modo de lucha o huida. Esta escena es un ejemplo perfecto de la comunicación fallida. Aquí hablan el mismo idioma. No hay intercambio de información, solo proyección y delirio. Cada uno utiliza terminología religiosa para validar su postura. Ninguno de los pacientes escucha al otro para entenderlo. Escuchar para refutar es lo que en psicología se llama monólogo colectivo. El papel del doctor Strong intenta mediar, pero su comunicación también falla, porque está forzando una disonancia cognitiva, que es poner a alguien frente a una evidencia que contradiga su creencia, cerrando los canales de comunicación en lugar de abrirlos. Lo que en esta escena vemos es el fracaso de la confrontación directa. El doctor Strong utiliza lo que hoy llamaríamos dentro de un enfoque de la terapia de choque cognitivo, demostrándose que ante una desregulación tan severa, la lógica no sirve de nada cuando la identidad de una persona está en juego. La comunicación se rompe porque el cerebro interpreta la diferencia de opinión como una amenaza de muerte. Dentro del análisis de la situación,
se puede realizar un ejercicio. En este caso, yo como psicólogo facilito la primera sesión de encuentro grupal entre Leon, Joseph y Cass. El objetivo es corregir el enfoque equívoco del Dr. Strong y transformarlo en una interacción clínica segura y regulada. Inicialmente se ha preparado con anterioridad un colapso de identidad. Al reunir a los 3 pacientes con el mismo delirio de grandeza, bajo la esquizofrenia paranoide, forzándose una disonancia cognitiva masiva. El problema principal es que el entorno dejó de ser un espacio seguro para convertirse en un escenario de amenaza existencial. Como se puede ver, se presenta una desregulación emocional reactiva, específicamente en Leon, quien entra en un estado de hiperactivación del sistema nervioso simpático como una respuesta de lucha. Y aquí hay una pérdida de control de impulsos, gritos, agitación motora, porque su cerebro interpreta la presencia de otros Cristos como un ataque directo a su propia existencia. Dentro de la intervención profesional, como psicóloga, mi prioridad no sería convencerlos de que no son Dios, sino entendiendo que la lógica no funciona en el delirio, sino estabilizar el efecto. Como estrategia regulativa se utilizaría reconocer la angustia sin confirmar la identidad falsa, reducir la tensión a escala bajo un tono de voz y limitar el contacto visual agresivo entre ellos, y traer la atención al aquí y a la ahora para sacar la mente del conflicto de identidad a través de la técnica de grounding o el anclaje. El ejemplo de intervención sería establecer límites. Para León haría o diría lo siguiente: León, entiendo que te sientes muy asustado ahora mismo, pero para continuar aquí necesitamos que mantengas tu voz en este nivel. Si necesitas ponerte en pie para calmarte, puedes hacerlo en tu lugar, pero no gritar. Joseph utilizaría lo siguiente: Joseph, mientras estés ofendido, dejemos de un lado los nombres por un momento. Cuéntanos, ¿qué siente tu cuerpo cuando escuchas a León hablar así? Háblanos de esa sensación, no de qué tiene razón. Y la siguiente forma para colocarlos a todos de una manera regulativa sería lo siguiente: veo que este encuentro está siendo muy difícil para los 3. Vamos a tomar unos minutos de silencio para respirar. No necesitan decir nada. Solo vamos a notar cómo está el aire en esta habitación. Generaremos una toma de decisiones. Si el grupo no responde a la agitación física, esta aumentaría el riesgo de agresión. Y aplicaríamos la solución espontánea del grupo, la disolución espontánea del grupo. Pedir que nos acompañen a cada uno de los pacientes a un espacio tranquilo por separado. La seguridad física es importante para avanzar en la terapia. Ahora, es necesario cambiar el formato de confrontación a sesiones individuales de preparación. No solo volvería a reunir hasta trabajar individualmente la tolerancia y la frustración y la regulación de la ira, generando de esta manera confianza en el individuo para luego avanzar a un formato grupal. En la realidad, la descompensación disminuiría la presión de aceptar que son pacientes y me enfocaría en objetivos funcionales, como comer, dormir, la parte de la higiene, para fortalecer su manejo antes de cuestionar el delirio. La reflexión final sería mantener la calma propia de regulación mientras el entorno se desmorona, escuchar el miedo antes que el grito, poner límites claros sin ser autoritarios. Lo más complejo es evitar el debate lógico. Como humanos tenemos que querer corregir el error, pero es que no podemos ser Jesucristo si también decirlo ser o decirlo y hacerlo. Mantener el foco de la emoción, no en el contenido del delirio, requiere un esfuerzo constante para no caer en la misma trampa del Dr. León.